Dile a tu hijo, tu hija, tu esposo o esposa que viva la familia. Comienza ahora. Un grupo de colaboradores con experiencias en el tema de la familia están aquí, listos para atender las preocupaciones y necesidades de las familias puertorriqueñas. Pónganse cómodos y digan todos juntos: ¡Que viva la familia! Saludos a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan. Muy buenos días en esta hermosa mañana de domingo. Gracias por acompañarnos en nuestro programa. ¡Que viva la familia! Un espacio para ti y para los tuyos. Te saluda en esta hermosa mañana Marta Fontanes Long y me acompaña el padre Víctor Manuel. Buenos días a todos. Estamos bien contentos de poder estar esta mañana aquí con todos ustedes nuevamente. Es un placer poder compartir con ustedes. Queremos este domingo, primero que todo, dar gracias a todos aquellos que han estado cooperando, que cooperaron durante esta semana pasada con Católica Radio. Queremos, ¿verdad?, extender ese agradecimiento a todos ustedes por haber cooperado con la estación, con Católica Radio. Y fíjense que acabo de decir gracias. Y hoy es domingo. Y comenzamos una semana que la llamamos la Semana de Acción de Gracias, porque celebramos esta semana, vamos a estar celebrando el Día de Acción de Gracias, el jueves. Y yo creo que es una palabra tan hermosa, tan corta, pero que significa tanto. Así que hemos comenzado dándole las gracias. Hace poco para Víctor y yo también le damos las gracias porque habíamos celebrado nuestro primer año junto con todos ustedes. Ahora les damos las gracias porque han estado, ¿verdad?, apoyando durante esta semana Católica Radio. Y qué bonito que empecemos haciéndose la Semana de Acción de Gracias. Claro Dando que sí. gracias, ¿verdad, padre? ¿Qué tú piensas? Claro que sí, que es importante. La gratitud es algo que siempre genera paz interior, como digo yo, y qué bueno que podemos pues agradecer a las personas que nos acompañan, a las personas que nos soportan, como digo yo, domingo tras domingo. Así mismo. Pero también qué bonito que podamos tener, como me gusta como lo pones, a veces uno se va hacia, no, es el Día de Acción de Gracias, ¿no? La Semana de Acción de Gracias. O sea, entramos en un ambiente, en un espíritu de agradecimiento. Y hay tanto que agradecer, porque es la realidad. O sea, hay tanto que agradecer. Tal vez estamos como que a veces medio encejaditos y tal vez no encontramos alguna causa, pero sí estamos en una semana hermosa para dar gracias a Dios. Así que qué bonito que podamos, tal vez nosotros como familia cristiana que somos, pues empezar a buscar esos detalles para poder agradecer. Yo creo que uno no da gracias porque uno no se sienta a buscar las gracias que ya uno recibe. Así ¿Verdad? mismo. Entonces, es bonito verlo desde la perspectiva de que yo soy agradecido porque también yo soy una gracia para otros. Yo creo que ahí es que se da la clave, especialmente en el núcleo familiar. La Hermosa esa existencia, expresión, claro. claro, la existencia mía es una gracia para el otro y la otra. Vamos, que no siempre se verá así, porque uno a veces dice, padre, pero es que en la familia a veces no es Desafortunadamente. necesariamente, pero si lo miramos cristiana y santamente, pues mi vida es un don para el otro y la vida del otro es un don para mí. Por eso nos complementamos y qué bonito que podamos durante la semana buscar esas razones para dar gracias a Dios. Así que Marta, yo creo que eso pues resume lo que viene a ser el centro de lo que es esta semana. Si todavía no hemos hecho nuestro examen, como digo yo, de mirar lo que hemos recibido de Dios y lo que hemos recibido de la vida y de nuestro esfuerzo y de nuestra puesta en obra, de nuestras acciones, pues yo creo que deberíamos comenzar un domingo, Día del Señor, en la Día del Señor. mañana, Así. luego de recibir la gracia ya de ese mismo compartir eucarístico, de ese compartir con la comunidad. Qué bonito que podamos sacar y apartar un espacio para ir preparando el corazón para lo que será esta semana y empezar a darle gracias a Dios por todo eso, obviamente, que hemos recibido. Que hemos recibido. Y me gustan esas palabras, padre, porque creo que si nosotros aprendiéramos a detenernos y diariamente poder ver y reconocer los regalos, los detalles que recibimos, no solo de Papá Dios, porque esos son incontables, pero que a veces también los recibimos de las personas que nos rodean. A veces los tomamos como que los pasamos por alto. Yo creo que si empezáramos a darnos cuenta, abrir un poquito más los ojos, no solamente los físicos, sino también los del corazón y los del alma, pudiéramos notar
por cuántas cosas tendríamos que dar gracias a Dios día tras día, porque Eso es así. estamos hablando esta semana, pero sabemos, ¿verdad? Y recuerdo que mis papás siempre me lo enseñaban de chiquito y sé que yo he tratado de enseñárselo a mis estudiantes de igual manera, a mis jóvenes, ser agradecidos diariamente, no solamente durante el Día de Acción de Gracia o solamente durante esa semana. Es un tiempo que se nos ha regalado de gracia, ¿verdad? De don para poder nosotros entonces dedicarnos en específico en esa semana a dar gracia. Que recordemos que no es solamente, ¿verdad? Es algo que sea común, sino como que es algo que necesitamos hacer diariamente, pero Mm, debemos hacer parte de nosotros constantemente. A veces hay personas que dicen, pero ¿y por qué tú agradeces tanto? Porque es que hay que hacerlo, es claro, que lo necesitamos. claro que sí. Pues Marta, yo creo que hoy podemos discutir dentro de esa iniciativa de tal vez de ayudar a nuestros radioescuchas a hacer ese examen, ¿verdad? Porque lo comencé diciendo y proponiéndolo como un examen. Así mismo. Ujú, Ayudarnos tal vez en esa mirada, pues tal vez trazado una ruta de 14 tal vez puntos o 14 momentos o 14 razones para dar gracias, que nos pueden servir tal vez diría yo, como un examen de conciencia ujú, como una guía, para, claro. para tal vez mirarnos. Y lo bonito es que he querido acompañar esos 14 puntos con algún versículo de algún salmo, de algún texto bíblico que nos pueda dar esa luz sobre esa realidad. Voy a comenzar, ¿verdad? Primeramente definiendo lo que es gratitud, porque nosotros tal vez podríamos tener 20 definiciones de lo que es gratitud, pero ciertamente la gratitud cristiana tiene una definición muy propia. Nos dice claramente la definición que la gratitud es la virtud que nos lleva a tomar conciencia de los dones que hemos recibido y a valorar la generosidad de quien nos los da y a mover nuestra voluntad para corresponder a esos dones recibidos, aprovecharlos, desarrollarlos y ponerlos al servicio de los demás. Wow. No es una definición muy sencillita, No, no, es abarcadora. Y es abarca, bien abarcadora. Ujú. abarca. Ya ahí tendríamos, como yo le digo a veces a mis feligreses, necesitaríamos 3 horas para ella nada más, ¿verdad? No lo vamos a hacer porque el tiempo es limitado, Es limitado. pero ciertamente voy a resaltar unos puntos específicos de esa definición que lo encontramos propiamente en el catecismo. Nos dice claramente, ¿verdad? Tomar conciencia de los dones recibidos. O sea, ya ahí me invita a hacer una mirada interior y reconocer cuáles son mis cualidades, mis fortalezas, las habilidades que tengo. Uno de los grandes retos que tenemos nosotros es buscar cuáles son esos dones que he recibido, Sí, ¿verdad? así Porque mismo. Ujú. ¿cómo No lo es pongo al fácil. servicio de los demás si no los conozco o no Sí, no, los ujú. desarrollo? Pero ciertamente también hay quien tiene sus dones, tiene sus carismas, pero no los reconoce. Entonces ahí entra el aspecto de buscar. Pero nos dice Topo, por eso dice tomar la conciencia de lo que soy y de lo que he recibido. Pero qué bonito. Dice, valorar la generosidad de quien nos los da. Y sabemos nosotros que cristianamente hablando, los dones y los Ujú. carismas los hemos recibido por medio del Espíritu, Del espíritu. pero Ujú. también vamos a irnos más allá. Los hemos recibido del Dios mismo que nos crea con esos dones y esos carismas. Entonces ya hay una razón para dar gracias. ¿Por qué? Porque lo que soy, lo que tengo, los dones y los carismas que tengo, los he recibido de Dios. Y yo le añado gratis. Gratuitamente, para estamos conectados. Yo iba a decir lo Sí, mismo, los hemos recibido gratuitamente. Así mismo. gratis. Ujú. Yo no le he dado nada a Dios Nada. en cambio a eso. Él me los da porque Él así lo ha querido. Lo que es gratis. Y Sin si nosotros ni yo, pedirlo. claro, Ujú. y qué bonito porque le voy a añadir a eso que si yo puedo hoy vivir de esos dones, pues entonces tengo que ser más que agradecido de haberlo recibido de Dios. Y eso Definitivo. incluye el don de la vocación cristiana,
y el don de la vocación de lo que realizas tú, Marta, lo que realizo yo, lo que realiza Diariamente. nuestro radio escucha. ¿Verdad? Exactamente. Porque en la medida en que yo puedo, inclusive, mantenerme yo económicamente, mantener mi familia, ser feliz en lo que hago, pues ¿qué más no necesitas la vida? Entonces, ya ahí, padre, ¿por dónde empiezo a dar gracias? Bueno, mírate hacia adentro, mira los dones que has recibido y empieza a dar gracias a Dios. Pero dice, mover la voluntad para corresponder. Significa ponerlos en acto. Yo correspondo a quien, a aquel que me los dio. Por ende, decimos, tenemos que amar a Dios. ¿Y cómo amamos a Dios? Pues siendo agradecido. Si yo soy agradecido, siempre tendré a Dios en mi presente, en los gestos, en las acciones que realizo, porque reconozco, ya caí en la conciencia, como me dice él, de que propiamente he recibido eso de Dios. Entonces soy un instrumento de Dios, no soy cualquier cosa. Y mis dones no están al servicio de cualquier cosa, están al servicio de aquel que me los dio. Y gracias a eso yo vivo mi vida, soy feliz, mantengo mi familia, vivo Hermoso. en plenitud. Y nos dice, pero también nos tiene que caer, tenemos que entender que yo los recibo, pero tengo que aprovecharlos, que significa utilizarlos de la manera correcta. Tengo que también desarrollarlos, significa ponerlos en práctica para que también ese don se desarrolle. Pero por último y más importante que todo lo demás, es un don que Dios me ha dado a mí para que yo pueda vivir de él, pero tengo que ponerlo al servicio de los demás para que sea realmente una respuesta a Dios. Entonces, mira qué bonita, sencillamente con una definición, cómo ya nosotros podemos comenzar a hacer ese examen de conciencia, como yo le digo yo. No me gusta utilizar muchas veces examen de conciencia porque la gente lo va hacia la confesión. Lo puede confundir. Pero sí, ese examen Pero es interior, esa mirada hacia adentro. esa Es como mirada esa interior, mirada. esa Exactamente. mirada interior que nos puede ayudar a nosotros ya desde arrancada a ir buscando propiamente por dónde comienzo a entender mi vida como un don de Dios y yo comienzo a corresponder a ese don de Dios. Ahora, Marta, vamos a pasar a esos 14 puntos o esos 14 momentos o esas 14 pinceladas que quisiera compartir con nuestros radioescuchas, tal vez que nos ayuden a ir mirando a esa mirada interior. Primero, el primer punto que les traigo para compartir es la realidad de que siempre es posible ser agradecido. Siempre es posible ser agradecido. Yo, Marta, como sacerdote, te tengo que decir, y como trabajador social, que trabajo con gente todo el tiempo, te tengo que decir que esto es una de las piedras de tropiezo más grandes de la sociedad actual. Padre, dar gracias, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, si yo todo el tiempo estoy cogiendo cantazos, estoy que si la economía está así, que si esta cuestión de las pandemias, que si el huracán, que si, padre, las inundaciones en la casa, que si la cuestión económica, que si me subieron la luz, la gente todo el tiempo está buscando dar gracias porque, o sea, entonces a veces nos volvemos en personas que no vemos lo más allá de lo que tenemos de frente a veces en nuestros ojos. Por eso comienzo. Siempre es posible dar gracias. Siempre. ¿Hay algo maravilloso? Claro que Claro. sí. La carta a los tesalonicenses, en su capítulo 5, la primera carta, y su versículo 18 dice lo siguiente, dice, den gracias a Dios en todo momento. Todo momento. En todo momento, porque esa es la voluntad de Dios para ustedes. Ese es el deseo de Dios para ustedes. Den gracias a Dios en todo momento. Entonces, tenemos que reconocer que a pesar de las dificultades que tenemos y de los altibajos que nos presenta la vida, nosotros ciertamente vemos y sentimos momentos en nuestra vida donde recibimos bondades, donde recibimos la providencia de Dios, donde sentimos la presencia y la compañía de Dios, donde sentimos la intercesión de los santos, donde encontramos personas que nos ayudan en el camino. En el camino. Que caminan con nosotros. Detalles a veces sencillos, Marta, porque yo digo que el problema de nosotros es que estamos tan enfocados en las cosas grandes. Grandes. Que las cosas sencillas se nos pierden. Y no las vemos por eso Y mismo. no las vemos.
Ujú. Por ende, tenemos que mantenernos siempre alertas para identificar esas cosas pequeñas que tal vez, porque mi mente está tan llena de tantas circunstancias, no me permite ver, pero un gesto pequeño, tal vez de inclusive una persona que yo no conozco, a lo mejor de un niño, a lo mejor de un compañero de trabajo, a lo mejor de tus hijos, a lo mejor de tu esposo, de tu esposa, de tus padres, de tantas personas, te puede hacer ver a ti y sentir esos detalles que vienen propiamente, por eso comencé por la definición, de personas que Dios pone en el camino con carismas especiales para que toquen tu vida. Y cada detalle es un detalle de amor de Dios. Por consiguiente, a pesar de las situaciones que tenemos, A pesar de la gracia. siempre hay razón para dar gracias. Es una falacia, Padre, no tengo nada por qué agradecer. Siempre hay algo. Siempre hay algo para que agradecer. Siempre. Yo voy a ir más allá. Levantarse en la mañana ya es una razón para dar gracias. Eso iba a decir yo, padre, ya nada más, yo le digo a veces a mis estudiantes, a mis jóvenes, a mis hijos, nada más el poder abrir los ojos cada mañana, respirar, levantarnos, hay que decir gracias, Señor, por una nueva Claro, oportunidad de vida, porque tengo un nuevo día. claro. Tener trabajo es una es una acción de gracias. Tener una familia es una acción de gracias. Tener una casa es razón para dar gracias. Padre, pero todas las situaciones que nos golpean, bueno, pero eso es parte de lo que es la vida. Pero si miramos solamente los aspectos limitantes, nos perdemos de la gracia que ya Dios nos da. Ujú. Por ende, ¿por dónde empezar a hacer un examen de conciencia? Pues mira, analízate, mira tu situación y lo más probable, cuando ves las circunstancias tal vez difíciles de tu vida, encontrarás que en esas circunstancias difíciles de la vida, Dios siempre ha estado ahí. Por eso yo digo, a veces nos enfocamos, pero no nos damos cuenta que en lo negativo de la vida encontrarás la presencia de Dios. Tal vez no queremos mirar, esos son otros 20 pesos, o tal vez nos cuesta mirar, pero si buscamos, siempre hay razón y es posible agradecer. Un segundo punto, Marta, es reconocer también que Dios merece nuestra acción de gracias. Nuestra acción de gracias, definitivo. Por Ujú. eso comencé con la definición. Porque fíjate que la definición decía tomar conciencia no tan solo de los dones recibidos, sino de quien nos los da. Por consiguiente, nosotros tenemos que entender que Dios merece nuestra acción de gracias. Yo a veces tengo mis conflictos como sacerdote y te explico por qué conflictos. Ujú. ¿En qué Porque sentido? Ajá. no conflictos de manera negativa, sino el que tal vez las personas entiendan cómo se debe hacer este acto recíproco hacia Dios. Porque nosotros a veces decimos, Padre, pero es que darle gracias, ¿por qué? O sea, dar gracias, ¿por qué? O Dios merece nuestra acción de gracias, ¿por qué? Si Él es Dios. Y por ahí empiezan No lo diferentes realidades. necesita, pero sí definitivamente nos Entonces, toca a nosotros hacerlo. pero Ujú. yo digo, pero es que no es de Dios, no es que Dios lo necesite o no. No. Es Ujú. que si yo me reconozco, yo debo ser agradecido de Dios. Por ende, yo tengo que mentalizar de que yo existo, yo soy lo que yo tengo, lo que realizo, los dones, los carismas, las diferentes realidades que ejerzo durante el día, que me hacen propiamente ser la persona que soy, viene de Dios. Por ende, Dios merece que yo sea de ese acto de gracias a Dios, no como una obligación, y ahí el conflicto. ¿Ves? Porque nosotros, pues, es que yo estoy obligado. No, no, tú no estás obligado a Ujú. hacerlo, pero sí, Es que deben hacer. Nada más claro, es reconocer todo lo que ha hecho por nosotros y lo que sigue haciendo es suficiente para darle gracias. claro, entonces, pues nosotros tenemos que darle gracias. Nuestra gratitud debe siempre venir acompañada por la alabanza que brota de nuestros corazones, porque es ahí el reconocimiento de la grandeza y del poder de Dios. ¿Ve? Dice el Salmo 95, lleguemos ante Él, ante Dios, con acción de gracias, aclamándolo con cantos, porque Él es un gran Dios, Él es el Rey sobre todos los dioses. Nos está diciendo, siempre lleguemos ante Dios con una acción
acción y de de gracias. gracias. Y con alegría, Y dice, que fíjate, también lo añade. Ujú. los salmos a mí me encantan porque los salmos, A mí también. muchos de ellos, ¿verdad? Nos ayudan tal vez y nos abren un poco la óptica a entender esta modalidad o esta forma de nosotros orar en ese encuentro a Dios. O sea, Ujú. sacarnos sacar de nuestro corazón eso bueno para agradecer. No hay nadie como Dios. Por eso dice el Salmo, exprésalo con cánticos y con alabanza, porque Dios merece tu alabanza. Porque yo tengo que reconocer que si yo me amo, tengo que ser agradecido por el que me creó y por el Claro. que me Y hizo eso, ser lo que soy. Entonces ya y ahí esa misma alabanza nos lleva a la alegría. claro, eso evoca en mí que entonces dar una acción de gracias a Dios no es una obligación hacerlo, porque Dios no quiere a nadie obligado, Nada. ni Ujú. él espera que nosotros reaccionemos de manera obligatoria. Si fuese así, estuviera con el mallete dándonos cantazos todo el día, como digo, no. Así Y mismo. él nos dice, esto es lo que yo te propongo y yo espero que tú, porque sí, porque recibes el amor, me des amor, no porque yo te esté obligando a hacerlo. Entonces, fíjate cómo ya vamos por 2 puntos que son sumamente importantes. Un tercer punto, antes de irnos a la pausa, nos dice que tenemos que honrar a Dios al darle gracias. O sea, también entender que yo honro a Dios con mi acción de gracias. El darle gracias a Dios por existir, el darle gracias a Dios por levantarme en la mañana, el darle gracias a Dios porque yo trabajo, porque realizo, porque puedo vivir de mi arte o de mi carisma o de mi don. Ya eso está haciendo en una honra a aquel que me crea y me da mis dones. ¿Por qué? Porque me los da precisamente para que yo pueda vivir, desarrollarlo, como decía, y ponerlos al servicio de los demás. Entonces, si yo lo hago de manera correcta, ¿qué estoy haciendo? Honrando a Dios. Por ende, aquella persona que es agradecida del corazón, honra a Dios en todo momento, dándole gracias. Dice el Salmo 50, mira qué bonito esto. Dice, quien me ofrece su gratitud, me honra. Que al que enmiende su conducta, le mostraré mi salvación. Fíjense ustedes. O sea, quien me ofrece su gratitud, me honra. Esperanzador. Ujú. Entonces, ya me está diciendo que ¿qué es esa gratitud que yo le ofrezco a Dios? Mi ser, lo que realizo todos los días en acción de gracias. Por eso, cuando reconozco los dones y quién me los da, y los pongo, los desarrollo, y los pongo al servicio de los demás, ya para mí eso es una honra a Dios. Entonces, yo le doy gracias a Dios por esos dones. Qué bonito, porque entonces, Hermoso, sí. cuando Y nosotros esperanzador. empezamos a ver todas estas realidades, ¿qué crea eso en mí? Que brota genuinamente de mi corazón ese honor y ese respeto a Dios. O sea, lo que hago, no lo hago yo porque Dios me capacita para hacerlo. Y entonces yo utilizo mucho esta analogía. Soy un instrumento de Dios. Y entonces soy agradecido por ser instrumento de Dios. Claro. Entonces eso es una honra. Entonces eso nos hace a nosotros estar en esta actitud que abre la puerta para inclusive, como siempre hemos dejado claro, que la finalidad es buscar que y alcanzar la santidad. Pues claro, si yo hago lo que me toca hacer con los dones recibidos, siendo agradecido, pues esto a mí también honro a Dios, pero a la vez voy añadiendo cosas positivas que me van al final del camino a alcanzar la vida eterna. Y yo creo que esa es la clave que tal vez tenemos que buscar en cada momento. Pero Marta, podemos hacer entonces la pausa y cuando regresemos seguimos adentrándonos en esta temática tan bonita de hoy. Así mismo es, Padre Víctor. Así que, como dice Padre, es momento de hacer una pausa, pero por favor no se vayan, quédense con nosotros que cuando regresemos continuamos con este tema tan interesante durante esta semana de Acción de Gracias. ¡Que viva la familia! Regresamos a Que Viva la Familia por el 88.9 y 89.1 FM de Católica Radio. Un saludo a todos aquellos que también se nos unen a través de las redes sociales. Buenos días a todos aquellos que se nos están uniendo en este momento a la segunda parte del programa. Hemos comenzado el programa de hoy dándole gracias a todos nuestros radioescuchas y a todos aquellos amigos y amigas de Católica Radio que durante esta semana estuvieron, ¿verdad?, colaborando con nosotros. Y hemos empezado dando gracias porque esta semana, pues, es una semana especial para todos nosotros como familia, para cada hogar, aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos, ¿verdad?
y tal vez en otros muchos países, donde estamos celebrando la Semana de Acción de Gracia. Y es por eso que en el día de hoy, Padre Víctor nos está compartiendo diferentes puntos, ¿verdad? Empezó dándonos la definición de lo que es ser agradecido, pero de una manera bien distinta, donde nos ha llevado a reflexionar sobre que la acción de gracia no es simplemente un hecho de decir gracias y ya, ahí quedó. No, es llevarnos a reflexionar, a pensar, a mirar hacia adentro primero y empezar a ser agradecidos con nosotros mismos y darnos cuenta de nuestros dones y talentos para poder ponerlos en función de los demás. Ujú. Padre nos hablaba ya en la última parte del programa, de la primera parte del programa, y nos comentaba de varios versículos en la Biblia que nos llevan a ser agradecidos y comenzó con el de Tesalonicenses, ¿verdad? Ujú. Donde nos dice claramente que tenemos que ser agradecidos, que debemos dar gracias a Dios y que a Dios agrada el que nosotros podamos darle gracias. No que lo necesite, es que le agrada, porque le estamos mostrando cuánto valoramos todos esos talentos, todos esos regalos, esos dones, esas gracias que Él nos regala constantemente y día a día. Es algo que debe brotar de nosotros. Y luego nos compartía del Salmo cómo se nos explica que debemos hacerlo a través de cantos, alabanza. Ujú. Y eso pues yo les comentaba que nos lleva entonces a la alegría, ¿no? Eso nos lleva a una alegría. Y Padre nos decía al final, nosotros tenemos que ser agradecidos porque somos instrumentos de Dios. Que a veces las personas no lo pueden ver, pero si empezamos a mirarnos, decía, eso, cuando Padre hablaba de eso, recordé a Madre Teresa de Calcuta, Ujú. en paz descanse, ¿verdad? Santa Madre Teresa de Calcuta, porque ella es santa. Recordaba que ella decía siempre que ella es un lápiz en las manos de Dios. Cuando Padre dijo somos instrumentos de Dios, recordé esa frase porque me encanta mucho. Somos un lápiz, pues por lo tanto un instrumento, es lo que ella le quería decir a la humanidad. Y Padre nos decía lo mismo, somos instrumentos en las manos de Él y debemos darle gracias por eso. Porque si nosotros aprendemos a reconocer esto, podremos entonces darnos cuenta de cuántos regalos tenemos día tras día. Y no solamente, ¿verdad?, lo que nos da Dios mismo, sino lo que nos da a través de nuestra propia familia, de nuestros hermanos, de nuestras comunidades, de todas las personas que nos rodean. Y Padre, pues entonces estaba compartiendo estas diferentes formas, 14 maneras, ¿verdad?, que podemos identificar o ayudarnos como guías para identificar en qué debemos dar gracias. Claro. Pues Marta, continuando con esta misma línea de este tema de hoy, que es muy interesante, pues vamos entonces ya adentrándonos en otros aspectos importantes, ¿verdad? Hemos dejado claro, primero, una pincelada previa, ¿verdad? Ese Ujú, ser instrumento. ujú, Creo que esa es una de las claves básicas para no entender nuestra vida. Yo me siento instrumento. A veces, para que explicar esto, le digo a las personas, mira, eh, tú puedes tener el mejor martillo del mundo, pero si no tienes una mano que lo utilice, no te sirve de nada. La mejor sirve de guitarra, nada. no tiene a Ujú, nadie que la toque, no sirve de nada. sirve de nada. Por ende, nosotros somos el mejor instrumento, pero lo toca a Dios. Dios es el que lo utiliza. Entonces, nosotros tenemos que buscar la manera de ser el mejor instrumento, porque el mejor operador ya lo tenemos. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, pues yo soy agradecido porque yo puedo ser ese instrumento en las manos de Dios, el mejor instrumento que Dios puede tener en sus manos. Y ya eso es una razón para ser agradecido. Por eso siempre Ujú, digo, cuán oh, importante es reconocer que nosotros no somos, sino somos un instrumento. Y quien realiza la obra por medio de nosotros es aquel que nos convoca y nos llama. Entonces, eso nos lleva a este próximo punto, a hacer entonces todo lo que hacemos con gratitud. O sea, siendo agradecidos de poder hacer lo que hacemos. El ujú, educador siendo agradecido por educar, el que es albañil siendo agradecido de ser albañil, el que recoge la basura siendo agradecido, el contable, el abogado, ser agradecido de lo que hacemos. ¿Por qué? Porque somos el mejor instrumento, pero estamos en las manos de quien utiliza el instrumento. Entonces, ujú, dice la carta de Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3, ya los versículos 15 al 17, dice que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Dios con toda su riqueza,
Intrúyanse, aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud en el corazón. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en nombre de Dios, dando gracias al Padre por medio de él. Fíjate cómo ya nos está diciendo, hagamos todo con gratitud, o sea, con acción de gracias. Uno de los retos que siempre tenemos nosotros digo la sociedad actual, pero siempre ha sido un mal, es que nosotros hoy día, la sociedad se mueve hacia una sociedad que busca beneficios. Nos acercamos a las relaciones, nos adentramos en toda relación, no necesariamente matrimonial ni familiar, Sí, claro. laboral, en toda, porque yo le puedo sacar o necesito un Los beneficio beneficios, sí. de alguien. No lo hago Totalmente. como me doy, sino me doy porque sé que voy a necesitar o puedo sacar algo de. Y así se mueven las relaciones de hoy día. Mira la diferencia como No es entonces, un darse gratuitamente, claro, es como mira, esperando algo a cambio. claro, y mira como ya nos está diciendo, hagan todo en el nombre de Dios. Y dice, y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en su nombre. O sea, nos está diciendo que mientras más nos llenamos de Jesús y de su paz, más crece en nosotros el agradecimiento. Y el agradecimiento no viene del que me lo da en la calle, me lo da porque me siento instrumento de Dios. Entonces, a veces uno dice, pero que esta persona es una persona mal agradecida, pero ¿y si te diera gracia? ¿Cambiaría algo en tu vida? Bueno, el que es consciente de por qué lo hace, no necesariamente espera la acción de gracias, ¿verdad? La gente, tú lo escuchas en la calle, como ellos mismos se contradicen. No, yo no necesito que me den el reconocimiento, pero si no te lo dan, empiezas a pelear. Entonces, ahí tú te vas dando cuenta que en que vemos el cambio, ¿verdad? En esta óptica que nos dice, no, el ser agradecido por lo que hago, por lo que doy, por lo que realizo. Esto me lleva a un punto bien interesante, Marta, y lo decía tal vez al inicio, y siempre me río porque siempre que toco estos temas que incluyen ver al otro como un don, pues a veces pues trae sus chistes, sus cosas, sus complejidades, ¿verdad? Y especialmente dentro de la familia. O sea, el esposo debe ser un don para la esposa Para un don para el esposo, los hijos son un don para nosotros somos don para nuestros hijos, y así debería ser en todo lo cotidiano, en las relaciones familiares, laborales, de amistad, en las cotidianas que tenemos todos los días. O sea, aprender a ver el otro como un don para mí, que es difícil, Que es difícil, no siempre se ve, es claro, correcto. pero fíjate que estamos buscando razones para dar gracias. Para dar Estamos gracias. tratando de ayudar a nuestros radioescuchas a que encuentren razones para dar gracias. Para poder dar gracias. Claro. Timoteo nos dice en la segunda carta a Timoteo, Pablo, dice, al recordarte de ti día y noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios a quien sirvo con una conciencia limpia como lo hicieron mis anteriores. Al recordarte, o sea, al recordarme de quién, del otro, doy gracias por ti. Fíjate, o sea, hay un don. La otra persona es un don para mí. Eso no significa que no vamos a tener problemas, situaciones, Ni diferencias, ni ni nada, claro. diferencias, pero ciertamente esa persona aporta algo positivo a mi vida. Y si aporta algo positivo a mi vida, pues yo soy agradecido y doy gracias a Dios por ese don de esa persona. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Veo lo negativo versus lo positivo, Versus. o veo lo negativo y no veo lo positivo. Entonces, si veo solamente un lado de la moneda, no voy a sentir en mi corazón en la necesidad de dar gracias, Desde agradecido, claro. pero ¿cuántas veces lo hemos dicho durante este tiempo que hemos estado en el programa? La importancia de dar gracias a Dios por el otro. Porque un esposo que no da gracias a Dios por su esposa y viceversa, ni por los hijos, ni los hijos por los padres, pues ¿qué tipo de familia, qué tipo de matrimonio es? Al contrario, yo me casé contigo porque tú eres un don para mí. Si no, no me hubiera casado contigo, me hubiera casado con otra persona. O sea, si te escogí, es porque tú entiendo que tú eres un don que completa mi vida. Sin ti, mi vida no será igual. Entonces, pero padre, pero ¿qué es malo? ¿Qué hace esto? ¿Qué hace? Bueno, esos son otros 20 pesos. Eso, pero a la hora de la verdad, es una persona que está ahí, completa tu vida. Entonces, estamos rodeados de personas, de gente que Dios ha puesto en nuestra vida. Familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Dice, todos forman parte de nuestro día a día.
Por ende, tenemos que tener la costumbre de orar por esas personas que Dios pone en nuestro camino. Orar por ellos. Fíjate qué bonito. Siguiendo el ejemplo de quienes te animan y te ayudan a andar con Jesús. O sea, cuando tú comprendes tu fe, comprendes dónde sales, pues comprende la necesidad también de darle, de verdad, de orar. De orar por ayudar. Gracias por tenerlos en la vida. Ujú. Ese es el próximo punto. Agradecer por ellos. O sea, no tan solo es orar por ellos, ¿verdad? Dar gracias por los demás. Es agradecer lo que traen y aportan a tu vida, ¿verdad? Porque nosotros también tenemos que aprender de que no es solamente lo negativo. Vamos, siempre habrán situaciones negativas, habrán roces, Sí mismo. conflictos, pero siempre, si esa persona está en tu vida, es porque aporta algo. Porque tú no vas a tener a alguien en tu vida que no aporte nada. Por lo menos algo positivo debe aportar. Pues, ¿entiendes? Tengo que agradecer lo que esa persona aporta a mi vida. O sea, tu esposo aporta algo a tu vida. Tu esposa aporta, tus hijos aportan, los familiares aportan. Pues hay que aprender a ser agradecido. Doy gracias siempre a Dios por ustedes, en Cristo Jesús, que nos ha dado la gracia. Primera de Corintios nos dice, fíjense que no estoy hablando y le estoy utilizando el versículo bíblico para que después no digan, el padre está hablando ahí, y tal. No, el padre dispara, pero dispara, no está disparando de Está la baqueta, conectándolo, claro. no está disparando de la baqueta. Si usted va a la Biblia, va a encontrar los salmos que te va a decir, tienes que ser agradecido por esto, por esto y por esto. Y si tú no eres agradecido por esto, por esto y por esto, no me digas que no es un proyecto de Dios. No, es un proyecto de Dios. Ser agradecido. Sí mismo. Entonces, un punto próximo dice, tenemos que aprender a orar con confianza y con gratitud. O sea, la oración también es una acción de gracias. Así mismo. No es Es solo un- pedir. Es una muestra de gratitud Ujú. por lo que hemos recibido. Dice Filipenses, no se inquieten por nada. Más bien en toda hora, en toda ocasión, con oración y súplicas, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Fíjense, ¿qué nos Nuevamente. está diciendo? La oración, existe la dualidad. Si está bien que yo le pido a Dios, pero yo agradezco por los dones Pero recibidos. también. Por ende, en este ambiente de gratitud, ¿qué has recibido de Dios? ¿Verdad? ¿Qué has recibido de Dios? Porque pido, está bien, pedimos a Dios, ok, pero ¿qué Dios te ha dado? Que tú tengas que dar gracias, que a lo mejor no lo estás haciendo. A lo mejor tu oración está coja, porque no le damos gracias a Dios. Entonces, fíjate cómo nos dice presentar las peticiones delante de Dios con confianza y gratitud, ya que Dios es fiel y providente. El tema de la providencia, que lo tocábamos el domingo pasado. Así Dios mismo. es fiel y providente, y lo ha mostrado así a través de los años. Por ende, cuando somos agradecidos y damos gracias y también en nuestra oración, nuestra fe se fortalece. ¿Por qué? Porque estoy mirando el camino recorrido. Cada vez que yo doy gracias a Dios por algo, estoy reconociendo una acción de Dios en mi vida. Por ende, estoy creando una historia entre Dios y yo. Entonces, esa historia es una historia que debe partir de esa fidelidad de Dios que ya está. Porque si yo lo reconozco es porque sé que Él está ahí. Pues entonces yo tengo que ser fiel. Y una de las razones y una de las maneras de esa fidelidad es ser agradecido. Un próximo punto, Marta, buenísimo. Lo hemos tocado en diferentes momentos, pero también estar gracias a Dios por nuestra familia. Lo hemos Mira, tocado muchas veces. qué difícil se hace en estos Porque días. se nos olvida a veces, se nos olvida. Como que damos por sentado que ya lo tengo y es suficiente. Claro, pero qué difícil se hace hoy día hablar de esa acción de gracias, de dar gracias a Dios por la familia. Por la familia. Porque volvemos, el enfoque que se le está dando es el enfoque de lo negativo. Mira, los hijos no son perfectos. Los esposos y las esposas no son No perfectos. son perfectos. Lo hemos visto aquí, inclusive hablamos sobre esa imperfección. Como que el obispo George Leo Thomas nos presentaba a nosotros como esto es un proyecto de entre dos personas imperfectas tratando de llevar adelante un proyecto perfecto, porque el que lo hace perfecto es aquel
que nos convoca, ¿verdad? Que es Dios mismo. Ujú. O sea, somos imperfectos, pero hay que dar gracias a Dios. Hay que dar gracias a Dios. A través de él hemos venido a formar parte también de una familia agrandada, no tan solo la familia mía propia de sangre, pero también hay que dar gracias a Dios por la familia extendida. Yo a veces pienso que si nosotros tuviéramos este concepto de familia muy arraigado, mira, los trabajos serían una chulería. Definitivo. Esas Nadie familias tendría, extendidas son importantes. claro, las comunidades parroquiales, las comunidades externas, los grupos de amigos, entendieran este concepto. Mira, sería como dice mami, sería una divinura. Porque es que a la hora de la verdad, porque volvemos, cuando doy gracias a Dios por ellos y los entiendo, pues yo me inserto en un proyecto y veo en ellos lo que decía ahorita, un don de Dios para mí. Pero mientras no entienda que los demás son un don para mí, difícilmente daré gracias a Dios por esa familia que Dios me ha dado. Entonces, ¿cuán importante? En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesús por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Romanos 1:8 nos dice, ¿qué nos está diciendo? En primera lugar, doy gracias a Dios por ustedes, de ustedes, por mi familia. Entonces, acción de gracias. Un punto para dar gracias y ser agradecido es por esas personas que están en mi entorno, no tan solo mi familia, sino No tan- mi familia extendida. Ujú. Entonces, ¿qué más te digo, Marta? Reconoce y agradece la intervención de Dios. Reconoce y agradece. Qué difícil. Eso se nos cuesta. A veces no nos podemos ver cuando Él ha intervenido en Ujú. nuestra vida, lo que ha hecho, nos cuesta. Y más si a veces no es lo que esperamos o lo que Claro. queremos, pues más nos cuesta poder Mira, verlo. hay un evangelio de San Lucas en el capítulo 17, del 2 al 19, que dice lo siguiente. Jesús, cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron al encuentro 10 hombres enfermos con lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, Jesús, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino quedaron limpios los 10. Uno de ellos, al verse sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio gracias. No obstante, era un extranjero, era samaritano. Y Jesús pregunta, ¿acaso no quedaron limpios los 10? Dice, y solo este, que es un extranjero, ha regresado a dar gracias. Dice, levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Fíjate, las ocupaciones y las cosas diarias, Marta, qué difícil porque se ha convertido en la excusa del momento. Para todo tengo una excusa. Padre, tengo mucho ajoro. Padre, el trabajo, las situaciones, Trabajo, las diferentes los cosas. compromisos, exactamente. Pero en medio de todas esas circunstancias, Dios obra. Dios obra. Yo a veces pienso cuando tal vez ahora no existe tanto esa cuestión de los ponchadores, ¿verdad? Pero cuando los que hemos tenido la experiencia Todavía con existen unos cuantos con por la ahí. tarjetita, ahora es un Exacto. poco más que si con los Ahora es dedos, más digital. las manitas. Pero si tú llegaste al momento de poner la mano ahí para entrar y lograste poner la mano ahí para salir, Dios estuvo obrando en todo momento, En todo momento, eso es en así. todo momento. Si su trabajo se realizó, se cumplió. No permitas que las ocupaciones diarias te impidan reconocer la obra de Dios en tu vida, nunca. Dice, no seas como esos leprosos, esos 9 leprosos que siguieron su camino sin tomarse un momento para dar gracias a Dios. Dios obró en su vida. Quería comentar eso, padre, de que cuando mencionaste lo de la dualidad, lo podemos ver en Ujú. este caso bien Claro, claro, porque como muchas veces podemos pedir, que fue lo que ellos hicieron, pidieron, pero la alegría y la emoción de haber sido sanado, olvidaron ser agradecidos, ujú, olvidaron volver y solamente uno de ellos es que tiene esa capacidad de poder darse cuenta y decir, mira, pero déjame darle las gracias porque mira lo que hizo por mí. En esa claro, dualidad, pues lo pude ver ahora que traje este ejemplo, claro. porque entonces nos lleva a ver eso,
de cómo a veces simplemente pedimos, que como nos decía anteriormente, no es malo pedir. Lo Ujú. malo es cuando se nos olvida entonces decir gracias, Señor, y gracias por lo que sea. O sea, porque tal vez no me lo concediste como yo lo quería, pero gracias. O Claro. tal vez me diste lo que yo exactamente pedía, gracias. Ujú, ujú. Pero ser agradecido, definitivo. Pues Marta, estos dos últimos puntitos son bien importantes. Primero, tenemos que aprender a dar gracias a Dios por todo. Ujú. Esa es la clave, o esa es Todo. la norma que nos tenemos que buscar en el camino de la santidad. Dice la carta a los Efesios, dando siempre gracias a Dios, el Padre, por todo en el nombre de Jesucristo. Dando gracias a Dios siempre. No es fácil dar gracias a Dios por todo. Le hemos dejado claro que hay muchas situaciones, ¿verdad? Difíciles, complicadas, dolorosas, que a veces no Ujú. comprendemos. Nosotros hemos estado pasando por una serie de circunstancias, especialmente estos últimos meses, que si el huracán, las cosas, las inundaciones, el exceso de lluvia, Exceso de lluvia. Ujú. tantas situaciones y circunstancias. Dice, pero el que obra en nombre de Dios y da gracias en nombre a Dios en todo momento, dice, encuentra que su espíritu se fortalece. O sea, a veces, y esto es una experiencia bien personal que comparto, pero a veces uno dice, esa gente que se le inundó la casa, que mira, que lo perdieron todo, y uno acá desesperado por sacarla, y eso son gente que dice, padre, nada, tranquilo, mañana nos levantamos, y tú dices, lo perdieron todo. O sea, tú dices, pero uno acá, pero ¿cómo es posible? Y la gente, o sea, el que obra siempre encuentra una fortaleza de Es una espíritu fortaleza. para Ujú. continuar. Eso es así. Encuentra la gratitud en medio de las dificultades y demuestra que confía siempre en el Padre Dios, en Dios Padre, perdón, y dice que con que en siempre muestra su providencia. Qué bonito. Ujú. Y por último, Eso. reconocer que la gratitud inspira nuestra oración. El que siempre actúa reconociendo la obra de Dios, el que siempre se reconoce instrumento, reconoce al otro como un don, las diferentes realidades, siempre esa actitud de acción de gracias inspira esa oración a Dios, esa adoración a Dios, esa sumisión a Dios. Dice la carta a los Hebreos. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con un temor reverente, dice la carta a los Hebreos. Entonces, el resultado de un corazón que se enfoca en esa gracia que ha recibido de Dios, en ser agradecido, reconoce todo lo bueno que nuestra relación con Dios trae a nuestra vida. Cuando yo reconozco la acción de Dios, eso fomenta que yo le dé gracias y esa acción de gracias se convierte en una adoración genuina, reverente a aquel que no tan solo nos crea, que nos capacita, que nos da los dones, que nos convierte en un instrumento de su amor y que por medio de él nosotros podemos ser, como digo yo, proveer para nosotros, para los nuestros, cuando ponemos esos dones y esos carismas a los demás. Entonces, al servicio de los demás, perdón. Entonces, esta semana es una semana para dar gracias. Ujú. Son algunas pinceladas que tal vez hemos traído a través de este relato. Lo he reforzado un poco con algún texto bíblico para que vean que la palabra está ciertamente plagada de esos momentos donde se nos inspira a nosotros a ver la vida como lo que es, como un don de Dios, como una acción de gracia constante, como un servicio que tenemos que dar. No es una obligación dar gracias, pero aquel que se reconoce alcanzado por la gracia de Dios, siempre reconoce la razón para dar gracias a Él en cada momento. Entonces, comenzamos Brota una del semana, corazón. Ujú. comenzamos una semana en la cual pues yo de antemano les invito a que saquemos estos espacios para mirar esta interioridad, mirar nuestra familia, ser agradecidos, pedir perdón en los momentos en que haya que hacerlo. El perdón es sana, lo hemos visto en otros momentos. Ujú. Y qué Vamos a bonito que hablarlo. podamos, a partir de esta semana de acción de gracias, pues comenzar con el pie derecho, ¿verdad? En un tiempo bonito, pero que lo podamos vivir desde el corazón, siendo desprendidos y siendo siempre agradecidos. Así mismo es. Gracias, Padre Víctor.
Lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa y le damos las gracias a Padre Víctor por habernos compartido estos diferentes puntos, estas guías, debemos decir, que nos pueden ayudar a nosotros mismos a poder mirar hacia adentro y darnos cuenta de tantos momentos. Padre les dio 14, como él les dio al principio, hay más. Él solamente les dio unas pinceladas, unas ideas, unas guías para que podamos identificar y no tengamos que decir, yo no tengo por qué dar gracias, porque sí tenemos mucho por qué dar gracias. Nosotros mismos aquí estamos muy agradecidos de poder tenerlos a todos ustedes como a nuestros amigos que nos acompañan domingo tras domingo. Así que muchas gracias a ustedes también y les invitamos que durante esta semana de acción de gracias hagamos la diferencia en nuestro hogar, en nuestra familia, con nuestras amistades, con nuestros compañeros de trabajo, en nuestra comunidad religiosa, donde quiera que usted esté. Haga la diferencia esta semana, sea agradecido, busque el momento para dar la gracia. Es más, no hay que esperar un momento para dar la gracia, simplemente dígale a las personas que le rodean, a su familia, a sus seres queridos, a sus amistades, gracias por dejarme ser parte de tu vida, porque Amén. yo creo que nada más ese regalo Dios nos ha dado, el uno a los otros, como nos decía para ahorita, tenernos unos a los otros es un don, como nos decía Padre. Así que hay que darle gracias a Dios por ese don y darle gracias a esas personas porque son parte de nuestra vida y nos permiten a nosotros ser parte de su vida, como ustedes son parte de la nuestra. Así que muchas gracias a todos ustedes, les deseamos un hermoso día. Ya saben que terminamos por el día de hoy, pero les invitamos a seguir con nosotros el próximo domingo. Si te perdiste este programa que ha estado tan bueno, recuerda que lo puedes ver a través de las redes sociales y que también nos puedes seguir a través de tu canal de podcast favorito. Pero para nosotros recuerda que tú eres importante y es por eso que te pedimos que si tienes comentarios, preguntas, sugerencias o dudas, que te puedas comunicar con nosotros a la Oficina de Misión Institucional, que es la oficina que dirige Padre Víctor, al 787-651-2000, extensión 280. Puedes también enviar tus comentarios, sugerencias o dudas a quevivalaFamilia@pucpr.edu. Te esperamos el próximo domingo en el 88.9 y 89.1 FM en el oeste de Católica Radio. Que tengan un bendecido día del Señor, una bendecida semana de acción de gracia para todos y cada uno de ustedes. Y recuerden que viva la familia. La familia. Te esperamos el próximo domingo a las 10:30 de la mañana en Que Viva la Familia, porque estamos mano a mano contigo y con tu familia. ¡Que viva la familia! Es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.